Espero que hayas hecho la mayoría. ¿Sí? Vamos a presentar ahora. Vamos por acá y ya está. Ya. Tenemos ahí, muy bien, ya. Problema 44. ¿Ya? A ver, todos los problemas que nos vinieron en este examen semanal viene de la parte de propiedades. Entonces, revisa la parte de propiedades, ¿sí? Revisa la parte de propiedades. En la parte de propiedades están dos propiedades que son las razones trigonométricas recíprocas y las razones trigonométricas cuyos ángulos son complementarios, que es justamente lo que vamos a utilizar en el problema número 44. Por ejemplo, en ese problema 44 me doy cuenta que en la primera fracción 50 y 40 son complemento. Así que yo tranquilamente a la tangente de 50 lo puedo cambiar a la cotangente de 40. ¿Cuánto me sale en sol? ¿La 6? 6 sale. Y la cosecante o la secante de 70 lo puedo cambiar a una cosecante de 20 por complemento. Se va y me queda en la primera división 1. Acá también se va y se va. Y en la segunda división te queda 5. Y 1 más 5 te daría 6, ¿no? La respuesta entonces en ese problema sería, como estaba diciendo ahí, Enzo, 6. ¿Todo bien entonces? ¿Todo correcto? Problema número 44. ¿Ya? A ver, sigamos. A ver, en el problema 45, la misma propiedad de complementarios. Mira, date cuenta que en el numerador está presente los ángulos 10 y 80, y 10 y 80 son complemento. Así que este coseno de 80 lo podría cambiar a un seno de 10 para que esté a la par. Y en el denominador hay 50 y 40, que también son complemento. Entonces podría cambiar esta cotangente de 40 por una tangente de 50, para que todos estén a la par. Lo que está en la suma del primer paréntesis en el numerador te sale 8 veces seno de 10, multiplicado por la cosecante de 10. Y la segunda es 9 tangente de 50 más tangente de 50, te daría el segundo paréntesis del denominador 10 tangente de 50, que se multiplica la cotangente de 50. ¿Ya? Hasta ahí usamos complemento. Pero nos damos cuenta que acá hay una razón y su recíproca. Tiene el mismo angulito, la multiplicación es 1. Lo mismo abajo. La multiplicación de la tangente de 50 por la cotangente de 50 es 1. 8 por 1 es 8, 10 por 1, 10. 8 entre 10 le sacas la mitad y te da 4 quintos. Respuesta, besito, 4 quintos. ¿Todo bien entonces en el problema 45? ¿Todo bien entonces? Muy bien, ya. 44 y 45 son lo mínimo que debes haber respondido, ¿ya? Y la 46, ¿se ha respondido los tres? Bien, muy bien. En la 46, eh, la tangente de 40 por la cotangente de 40 es 1 por recíprocas. Entonces me quedaría 2 seno de 2x más 10 igual a 1. Hace que el seno de 2x más 10 sea igual a 1/2. Busco en qué triangulito el seno tiene como cateto opuesto 1, como hipotenusa 2. Pitágoras, el otro cateto va a ser raíz de 3. Resulta siendo un triángulo notable, ¿sí o no? De 30 y 60. O sea, quiere decir que 2x más 10, que es el ángulo del seno, para que sea 1/2 debe ser 30. De acá encuentro que x va a ser 10. Y ese 10 lo reemplazo en c. C sería tangente cuadrado de 60, porque 6 por 10, más secante cuadrado de 4 por 10 más 5, 45. Bueno, usando triángulos notables, tangente 60 va a ser raíz de 3. Y la secante de 45 va a ser raíz de 2. Operando el 2 con la raíz cuadrada se va y te queda 3 más 2, que sería 5 en la C. La C, la 46, ¿correcto?
Entonces, esto era el desarrollo de los 3 problemas que teníamos en nuestro examen semanal, ¿correcto? Entonces, trata de revisar en qué te has equivocado o también date cuenta si no lo has hecho es que no estaban tan complicados, ¿no? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Por lo general, los problemas donde nos vienen eh, propiedades no son problemas operativos, ¿no? No son problemas operativos. La cuestión es que te salga, claro. Con con la práctica ya vas haciéndolo más rápido. ¿Sí? La idea es de que ganen práctica con estos exámenes semanales. O sea, los exámenes semanales tanto es para que te midas en el tiempo en que pueda desarrollar un problema y ese tiempo lo mejores, ¿no? Ah, no, no creo ya. Ya, a ver, sigamos. Entonces, vamos con la clase del día de hoy ya, que es la segunda parte, ¿que estoy bien, Guillermo? No te pases. A ver, en la segunda parte del tema de razones trigonométricas de ángulo de cualquier medida. En esta segunda parte del tema de razones trigonométricas de ángulo de cualquier medida, vamos a trabajar con 2 ángulos. Los ángulos cuadrantales y los ángulos coterminales. Ángulos cuadrantales y ángulos coterminales. Ahora, los ángulos cuadrantales son los ángulos que me ayudan a decir en qué cuadrante está otro ángulo. Esos ángulos son, como ves acá en este cuadrito, son los ángulos de 0, de 90, de 180, de 270 y de 360, que son los ángulos cuadrantales más conocidos. No son los únicos. Hay más ángulos cuadrantales, pero esos son los más conocidos. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber de estos ángulos cuadrantales son sus razones trigonométricas, su seno, su coseno, su tangente, su cotangente, su secante, su cosecante. Y para saber eso, tenemos que recordar una mnemotecnia que seguro te la han enseñado en el colegio, ¿no? Ahí está. Nada. Casi parecido, Guillermo. Mira. Cuando hallamos las razones, por ejemplo, para el seno de 0,360 va a ser 0. Ahorita vamos a ver por qué las razones de 0 y 360 son iguales. Coseno de 0 va a ser 1. Tangente de 0 va a ser 0. Y cotangente de 0,360 es no definido, así como dice Evangelina. Puede ser también no determinado, no se puede calcular, no se puede dividir, porque viene la cotangente va a venir una división. O sea, no hay. Entonces, cuando los ángulos son cuadrantales, algunas razones trigonométricas no va a tener un resultado, como la cotangente, como la cosecante, como la tangente en cuando el ángulo cuadrantal es 90, ¿sí? Entonces no existe. O sea, no te van a pedir que hayas una razón para esos ángulos, ¿no? Y lo vas a recordar así. Por ejemplo, para 0 y 360 lo recuerdas con el 0 es como una O, el 1 es como una I, el no definido, no determinado es la N. Entonces recuerdas como el O, I, O, nin, o ionin. Las razones para 0, 360, el seno, el coseno, la tangente y todo eso, lo recuerdas con el o ionin. Y para 90 con el I, O, noni, iononi. O ionin y o noni para 90. Para 180, lo mismo. O, I, O, nin. O, ionin. Solamente que los unos van a ser negativos. Y para 270, I, O, noni. I, o, noni. Donde los unos son negativos. Entonces, la forma para recordar esas razones trigonométricas son el oionín para 0,360 y el iononi para 90. Y de ahí se vuelven a repetir, pero con los unos negativos. ¿Está bien?
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, ¿qué es un ángulo cuadrantal? Bueno, un ángulo cuadrantal, que son los 90, 180 y 270, son ángulos en posición normal, donde su lado final coincide con uno de los semiejes del plano. O sea, sí. O sea, el 0, 90, el 180, el 270 y el 360 me ayuda a decir de dónde a dónde va el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante. Pero estos ángulos no pertenecen a ningún cuadrante, porque caen justamente en la frontera. Entonces, 90, el 90 que ves ahí, por acá, ya. El 90 que ves ahí, ahí está. Ya. El 90 que ves ahí es un ángulo cuadrantal, 180, 270, 360, pero no son los únicos. Puede haber un 450, un 540. Eso le puede dar una vuelta. Un 630, un 720, un 810, un 900, un 990, un 1080, o puede ser ángulos negativos también cuadrantales, 0, con todo comienza de 0, 0, menos 90 por acá, menos 180 por acá, menos 270, y así. O sea, los ángulos cuadrantales que tienes en esta tablita no son los únicos, no son los únicos. Hay más ángulos cuadrantales. Pero ¿por qué se utilizan solamente esos ángulos? Porque, por ejemplo, ¿por qué decíamos que las razones de 0 y 360 son iguales? Porque las dos terminan en el mismo lado. Entonces, si tú quisieras las razones para 450, serían las razones para 90. Si tú quisieras las razones para 900, es como para 180, porque terminan en el mismo lado. Por eso. Entonces, no es necesario hallar las razones de todos los ángulos cuadrantales, sino de los principales, que son 90, 180, 270 y 360, que son los ángulos cuadrantales positivos. Y de pasito incluimos al cero. Cero no es positivo, cero no es negativo, ¿sí? Es un ángulo cuadrantal, pero no es positivo o no es negativo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hallan las razones trigonométricas? Bueno, para generar esa tablita, bueno, la forma para recordar esa tablita es con el Oyonin y Ononi, pero para llegar a esos resultados, tú tienes que tomar un ángulo. Vamos a tomar de ejemplo a 90. Vas a tomar un ángulo de 90 y ahí te vas a dar cuenta por qué algunas razones no hay, no existen. Es porque no se pueden dividir. Mira, tomamos el ángulo de 90, tomamos el ángulo de 90 y ubicamos un puntito sobre su lado final. Ese puntito tiene dos componentes. A una le llamo 0 porque está en el mismo eje y la otra le llamo 1. Y el radiovector también va a ser 1, que es toda esta distancia. Recuerda que 0 hace las veces de cateto adyacente, ¿no? Eso lo mismo en la clase pasada, cateto adyacente o abscisa. El 1 hace las veces de cateto opuesto u ordenada. Y el R es radiovector, que hace las veces de hipotenusa. Entonces, cuando tú hayas las razones trigonométricas de 90, por ejemplo, comienzas con el seno. ¿Seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, en este tema es ordenada sobre el radiovector, pero ahí se entiende. 1 entre 1, 1. ¿Sí? 1. ¿Seno de 90 es 1? Sí, ahí está. Seno de 90 es 1. A ver. Un ratito. O para atrás. Ya. Coseno de 90. Coseno de 90 es cateto adyacente, 0, sobre cateto, sobre hipotenusa, 1. Abscisa sobre el radiovector. ¿Seno entre 1 se puede dividir? Sí, se puede dividir. Ya. Tangente 90. Tangente 90. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 1. Cateto adyacente, 0. O sea, divido 1 entre 0. ¿Se puede dividir 1 entre 0? No, no se puede dividir. Por lo tanto, la tangente de 90, como no se puede dividir, su resultado no estaría definido, no estaría determinado, no hay, no hay, no hay. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la secante de 90, en 90. Y en otras razones trigonométricas para otros ángulos cuadrantales. ¿Está bien? Entonces, esos son, de esa manera se hallan las razones trigonométricas. Deberías también hacer lo mismo para 180, para 270, pero la idea es de que tú te acuerdes los resultados de la forma Oyonin para 0 y para 90 Ionon. Y los demás
Nuevamente se repite Oyonim y Ononi, pero con los unos negativos. ¿Está bien? Ahora, otros ángulos que también se pueden ubicar en el plano cartesiano son los llamados ángulos coterminales. Ahora, para entender mejor los ángulos coterminales, aparte del texto, es con el gráfico. Alfa y beta son coterminales. ¿Y por qué sabemos que son coterminales? Por esto. Los dos, mira sus colitas, están comenzando del mismo lado. Mira sus cabecitas, están terminando en el mismo lado. Entonces, aquellos ángulos que tienen el mismo lado inicial, LI es lado inicial, y terminan en un mismo lado final, son los llamados ángulos coterminales. ¿Está bien? No, no solamente pueden estar en el mismo sentido, pueden estar en sentidos opuestos, pero la misma característica. Los dos tienen el mismo lado inicial y los dos terminan en el mismo lado final. Entonces, teta y phi también son coterminales, también son coterminales, ¿ya? Ahora, si yo supiera el valor de alfa y el valor de beta, o el valor de teta y el valor de phi, me daría cuenta de algo con respecto a los ángulos coterminales, que al restar dos ángulos coterminales, siempre me da como respuesta un 360 por un número, en este caso un número entero. Si tú restas 120, que es coterminal, con 240, la resta me da siempre un múltiplo de 360, o sea, 360 por un número entero. El número 1 siempre va a aparecer, no, puede ser un número entero 2, o sea, la resta de dos ángulos terminales me puede dar un 360 por 2, un 360 por 3, un 360 por 4, ¿sí? La cuestión es de que siempre, 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 al restar dos ángulos coterminales, su resta es un 360 por un número entero, ¿ya? Eso es lo particular de los ángulos coterminales. ¿Y qué pasa con sus razones trigonométricas? Al hallar las razones trigonométricas, como los dos tienen el mismo lado final, los dos van a usar el mismo punto P, el mismo radio vector, entonces, de hecho que las razones trigonométricas van a ser iguales. Sí, Guillermo, sí, sí, sí. ¿Puede salir menos 360? Sí. Eso es cuando restamos ángulos y uno sea mayor que el otro, pero negativo. También te puede salir menos 360, no hay problema. La cuestión es que te salga un 360 por un entero. El entero puede ser positivo, el entero puede ser negativo. Sí, 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 Guillermo. Muy bien. Y acá las razones trigonométricas de los ángulos coterminales son iguales, son iguales. No te vayas a confundir y decir que alfa y beta son iguales. No, alfa y beta no son iguales, pero sí sus razones trigonométricas. El seno de alfa, que es grandazo, el ángulo, es igual al seno de beta, que es pequeñito. Alfa y beta no son iguales, pero sí sus senos, sus cosenos, sus tangentes, sus cotangentes, sus secantes y cosecantes son iguales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos, con eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, ¿cómo? Veamos para eso nuestro. Ahí tienes en las diapositivas algunos problemas resueltos, ejemplos adicionales. Nosotros nos vamos a ir a lo que viene a ser los problemas de la guía, ¿ya? Vamos a pantalla completa. Y por ejemplo, ahí está, vamos a elegir este problema número 2, ¿ya? 2. Dice, calcule la medida del ángulo coterminal de 200. Me piden que yo halle un ángulo. Me piden que halle un ángulo. Y ese ángulo debe ser coterminal con 200. Y me dice que ese ángulo coterminal con 200 debe estar comprendido entre 900 y 1500. Me dicen dar como respuesta
¿cuántos ángulos coterminales con 200 están entre 900 y 1500? O sea, me piden la respuesta, ¿cuántos ángulos son? La A, Jan Jairo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, hacemos así. Me dicen, calcule la medida del ángulo coterminal de 200. Entonces, yo necesito otro ángulo. Ese ángulo no lo conozco, entonces voy a decir que sea alfa. Y digo, alfa, alfa y 200, que sean mis ángulos coterminales. Mis ángulos coterminales, que me hacen mención en el problema, ¿no? Que sean coterminales. Alfa y 200 coterminales, ¿ya? Ahora, me piden que calcule la medida del ángulo coterminal con 200, o sea, me piden alfa. Me piden alfa. Me piden que calcule alfa. Piden alfa. Ahora, ese alfa, según dato del problema, ¿sí? Dato del problema. Según lo que me dice el problema, ese angulito alfa está comprendido entre 900 y 1500. ¿Ya? Y me piden dar como respuesta cuántos son los valores que toma alfa para que estén entre 900 y 1500. ¿Ya? Bueno, eso es lo que me dicen en el problema. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, hay dos propiedades que cumplen los ángulos coterminales. La primera propiedad es de que la resta siempre de dos ángulos coterminales es un 360 por un número entero. Y la segunda propiedad es de que sus razones trigonométricas son iguales. Como en el problema no veo ninguna razón trigonométrica, no utilizo esa propiedad. Entonces, ¿qué utilizo? La primera propiedad. ¿Cuál? Sabemos que cuando restamos dos ángulos coterminales, su resta siempre es un 360 por un n, donde n es un número entero, ¿ya? Recuerda, n es entero, o sea, n no puede tomar cualquier valor, solamente enteros. Entonces, de acá puedo despejar alfa. Alfa sería igual a ¿cuánto? Alfa sería igual a 360 por n, más 200. Ese es alfa. ¿Y qué hago con ese alfa? Lo reemplazo en el dato. En el dato. Porque el dato decía alfa es mayor a 900, pero ahora sí sé qué forma tiene alfa. Alfa tiene la forma de 360 por n más 200. Y eso menor a 1500. 1500, ¿correcto? Acá, 1500. Ya, así. ¿Estamos? ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora, el n que yo voy a poner debe ser un n que multiplicado por 300 y sumado con 900, o multiplicado por 360 y sumado con 200, sea mayor a 900 y menor a 1500. Entonces, ¿qué valor le puedo dar a n? Por ejemplo, a n le puedo dar el valor de 1. ¿A n le puedo dar el valor de 1? No, ¿no? Claro, no, 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 no. Porque no cumple, ¿sí o no? No cumple, no cumple. Entonces, descartado. ¿Le puedo dar 2? ¿Le puedo dar 2? Sí, ¿no? Sí. 2 y 3 nomás, Piero. Ahí Piero me dice 2 y 3 nomás. Con 2, mi alfa sería, con 2, mi alfa tomaría ¿qué valor? 360 por 2 es 720, más 200, 920. 920. Ah, claro, muy bien, Piero. Y con 3, con 3, con 3, con 3.
alfa sería 1080 más 200, 1280, me dice Piero. Muy bien, coincidimos, 1280. Con 4 se pasa, ya no, ¿no? Se pasa, se pasa. Claro, 4 mucho, ¿sí o no? 4 mucho. 4 goles, no, 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 4 no, no. Ahí está. En este caso 4 no porque se pasa, ¿no? 1680 creo que es, ¿no? Claro, no, no, 4 no. Que sacar esa mala experiencia de la cabeza. Ahora, con eso, eh, sabemos entonces, alfa y 200 son coterminales. Quiere decir que 920 y 200 son coterminales y que 1280 y 200 también son coterminales. Y están entre 900 y 1500. Entonces, ¿cuántos valores toma alfa? Serían 2 nomás, ¿sí o no? Ah, avioncito. Muy bien, entonces, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La respuesta, muy bien, Jan, sería la A, 2. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien en ese problema? ¿Sí? ¿Lo correcto? Muy bien, muy bien. A ver, veamos por acá. Problema 3. A ver, 3, 3, 3, 3. Dice, sabiendo que 49 elevado a la cosecante de x sobre 343 menos n90 es igual a secante de 10 menos cosecante de 80, y que además la cotangente de x es menor a 0, te piden que calcules R. ¿Ya? Entonces, ¿sabes tú que 49 es como un 7 al cuadrado, ¿no? 49 es como un 7 al cuadrado. Y ese exponente 2 multiplica la cosecante, ¿sí o no? 343 es como un 7 al cubo. Seno de 90 usamos el I o no ni. I o no ni, ¿no? Cuando el ángulo es 90. Cuando el ángulo es 90, usamos el I o no ni. Esto es para seno, para coseno, para tangente, cotangente, secante y cosecante. Ionón. Lo que hace que el seno de 90 sea 1. 1. Y eso es igual a secante de 10 menos cosecante de 80. De los problemas que vimos de nuestro examen semanal, 10 y 80 son complemento. José me dice la D sale, a ver, voy a marcarlo ahí la D. Secante de 10 y cosecante de 80, 10 y 80 son complemento. Ah, entonces como son complemento, esta secante de 10 tranquilamente lo puedo cambiar a una cosecante de su complemento que es 80. Y justamente se está restando cosecante de 80. La resta de esos dos me quedaría 0, ¿verdad? 0. Ahora, se convierte por un momento en un problema de álgebra, teoría de exponentes. 7 elevado a la 2 cosecante de x sería como poner 1 que pasa a sumar a 0 y 7 al cubo que pasa a multiplicar. O sea, te quedaría así. 7 elevado a la 2 cosecante de x es igual a 7 al cubo. Eso de ahí sería como poner 7. Bueno, a bases iguales los exponentes son iguales, ¿verdad? Entonces sería como poner que 2 cosecante de x es igual a 3. 3, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y la cosecante de x lo puedo dejar solito. Cosecante de x es 3 sobre 1. 3 sobre 2 tiene, 3 sobre 2. Ya, así. Entonces, de la igualdad que me dan, llego a que la cosecante de x va a ser igual a 3 sobre 2. A eso llego. ¿Sí?
Pero me da otro dato adicional, que la cotangente de teta, la cotangente de X, diré cotangente del ángulo X, es menor a cero. O sea, quiere decir que es negativo. De esos dos valores, yo puedo determinar el cuadrante donde está X. ¿En qué cuadrante estaría nuestro ángulo X? Sabemos que la cotangente es negativa y la cosecante, bueno, es 3 medios, pero es 3 medios positivo. ¿En qué cuadrante estaría X? Para que la cosecante sea positiva y la cotangente sea negativa. ¿Qué cuadrante estaría? A ver, Marita me dice 2. Paul también me dice 2. Tayera me dice 2. Muy bien. Segundo cuadrante. Sí. X pertenece al segundo cuadrante. Eso lo sacamos con los signos de las razones en los cuadrantes. Ahora, si ya sé en qué cuadrante está X, ¿para qué me sirve? Para poder representar nuestro ángulo X en nuestro plano cartesiano. Segundo cuadrante. Ahí está. Ya. Y en el segundo cuadrante ubico un puntito para poder hallar las razones trigonométricas de ese ángulo X. En ese puntito, la cosecante funciona como radio vector sobre ordenada. ¿Recuerdas? Pero el radiovector es como hipotenusa. ¿Cuál? A ver, en el cuarto, no, no puede estar en el cuarto. Ya, no puede estar en el cuarto. Fíjate bien en los signos, Guillermo. Cotangente negativa, a ver, recordando acá un poquito. Cotangente negativa en el segundo y en el cuarto, ¿no? Cotangente negativa. Pero la cosecante es positiva en el primero y en el segundo. Primer cuadrante y segundo cuadrante, ¿sí? Es negativa, es positiva en el primero y el segundo. Entonces, ¿dónde se intersecta? Se intersecta en el segundo. Por eso decimos segundo cuadrante. Ahí está. Por eso. Ahora, bueno, para el ángulo X la cosecante es radio vector 3 y ordenada que es 2. La ordenada siempre es la segunda componente del punto. La ordenada es la segunda componente. ¿Sí? 2. Recuerda que el radiovector es como hipotenusa y la ordenada es como el cateto opuesto. O sea, solamente me faltaría el cateto adyacente que funciona como abscisa o que es abscisa. ¿Cuánto sale, Marita? La C te sale. ¿Sale, Marita? A ver, veamos. Vamos a ver. ¿Cuál sale? ¿Lo que dijo José o Marita? Eh, de acá. Ya. Vamos a hallar x sub 0 por Pitágoras. Pitagorón. X sub 0 al cuadrado más 2 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado 3. Y nos sale que x sub 0 al cuadrado va a ser igual a 9 menos 4, 5. Le saca raíz cuadrada y te puede quedar. Ahí está el problema seguro con la raíz cuadrada. Cuando le sacas raíz cuadrada, te puede salir dos valores, uno positivo o uno negativo. Positivo o negativo. ¿Y cuál x sub 0 tomo? ¿El positivo o el negativo? ¿Cuál x sub 0 voy a tomar? El A. ¿O el A terminas? A ver, ya me decía. ¿Cuál vamos a tomar? ¿El x sub 0 positivo o negativo? No lo discrimines por ser negativo, no. Enzo y Adriana
Están en lo correcto. ¿Por qué? Porque recuerda que el X proviene del eje X y el eje X por acá tiene ¿qué cosa? Valores negativos, ¿sí o no? Por acá hay números negativos, ¿verdad? Entonces, el X sub 0 que debo tomar debe ser negativo, por eso. Ah, ya, Marita. La D. Raíz de 5, a ver. Entonces, sería menos raíz de 5. Menos raíz de 5. A ver, ¿quién tiene razón? La D o la C. Ya, entonces, ya tengo X sub 0. X sub 0 recuerda que funciona como cateto adyacente, ¿ya? En realidad es abscisa, pero para recordar lo que son las razones trigonométricas, pongo cateto opuesto, cateto adyacente y todo eso. Entonces, R es lo que me piden. R sería secante. Secante es hipotenusa radio vector sobre cateto adyacente, que es menos raíz de 5. Y eso le voy a sumar la tangente. La tangente es cateto opuesto, que es como ordenada, sobre cateto adyacente, que es abscisa, menos raíz de 5. ¿Son homogéneas, sí o no? Suma los numeradores y los denominadores lo pone lo mismo. Racionalizas, ¿no? Multiplicas por raíz de 5 arriba por raíz de 5 abajo y te va a quedar menos raíz de 5. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Con los signos acá nos puede malograr todo lo que hemos hecho, toda la operación que has hecho bien, te malogra un signo. La respuesta sería menos raíz de 5. ¿Y quién me dijo la A? Jan, ¿sí o no? Jan me dijo la avioncito. Avioncito. ¿Está bien? Entonces, ahí. Eso era la solución para el problema número 3. ¿Correcto? ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Jóvenes? ¿Todo correcto? Muy bien, muy bien. Guillermo, muy bien. Paul, Taira, Mackenzie, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, veamos otro problema. Veamos otro problema por acá. Esto lo pueden hacer. Sí, acá. La A. La 3, Marita. La A. La A. Menos raíz de 5. Y el otro también la A. 2, ¿no? 2, 2, 2. A ver, vamos por acá. No, por acá no. No, por acá. Eso, a ver. Ya. De acá. Te piden reducir M. Te piden reducir M. ¿Ya? Te piden reducir, hacerlo más chiquitito, más pequeñito eso. Ahora, ¿cómo hacemos? Se nos presenta un seno de 450. Se nos presenta un seno de 450. Ya, por acá. Sí, 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 sí. La A con coterminales. ¿Cuál? ¿Lo que me está diciendo esto? Esto con coterminales, sí. La A. Ah, ya. La C me dice Jan la B. A más B. A ver, vamos a ver, Jan. Voy a poner un puntito. Y Marito me dice, seno 450 es como seno de 90. Sí, muy bien, Marito. ¿Por qué? Porque cuando tienes un ángulo, por ejemplo, los ángulos coterminales están acá, 0, 90, 180, 270, 360 y 450, ¿sí o no? Por acá estarías 540 y todo eso. Entonces, 90 y 450 terminan en el mismo lado, lo que quiere decir que sus razones trigonométricas son iguales. También podríamos decir que son coterminales, 90 y 450. Por lo tanto, sus razones van a ser iguales, ¿ya? Entonces, para calcular M, tú dices, M es igual a cubo. Y ese A cubo va a estar multiplicándose por el seno de 450. Pero el seno de 450 es como seno de 90.
Y para 90 utilizamos el i o no ni, el iononi, para 90. ¿Sí? Considerando que la primera razón es seno, la segunda es coseno, la tercera es tangente, la cuarta es cotangente, la quinta es secante y la sexta es cosecante, ¿ya? Entonces, seno de 90 va a ser 1, lo cambias por 1, más 2 veces a por b por el seno de 360, y el seno de 360, para 360 utilizas el oionín, o-i-o-nin, oionín, para 360. Entonces, el seno de 360 ¿es cuánto seno de 360? Los goles que metió Perú ayer, que son 0, 0, 0. Y le quitas b cubo, b cubo, b cubo. Ya está. Por el coseno de 180. A ver, b cubo, por el coseno de 180. Para 180, recordar que son como las razones trigonométricas de 360. Solamente que el 180 hace que los unos, como sean, negativos. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, el coseno de 180 va a ser -1, ¿verdad? Sale B también, ¿te sale B, Marita? ¿Confirmas lo que puso, en este caso, Jan? ¿También? -1, -1, ¿ya? Y esto dividido entre a cuadrado por coseno de 360. El coseno de 360, bueno, ahí lo tenemos, coseno de 360, te sale 1, menos a por b por el seno de, menos a por b por el seno de 90. Ese seno de 90 es 1, ¿no? Ahí ya está directamente 1, le pones unito, menos b cuadrado por el seno de 270. El seno de 270 es como el seno de 90, pero con 270 los unos son negativos. Es la única diferencia. Entonces, seno de 270 sería -1. Así. Listo, a ver, ya tenemos dos respuestas, que es la B. Operamos acá y nos queda a cubo menos por menos más b cubo. Eso queda en el numerador, porque este 2a por b, al multiplicarse por 0 se va. Entonces te queda a cubo más b cubo. Y en el denominador me queda a cuadrado menos a por b, menos por menos más b cuadrado. Así. ¿Estamos? Ahora, en el numerador podemos aplicar lo que es suma de cubos, suma de cubos, suma de cubos. Suma de cubos, desarrollo de producto notable en álgebra, es la suma de las bases más la primera base al cuadrado menos el producto de las bases más la segunda base al cuadrado. Y eso dividido entre a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Y se va, ¿no? Se va y se va. Y nos queda el m. Sí, cuando se cancela. Cuando te cancelan también, ¿no? Bonito. Ajá, más b. Ahí está. A más B. La respuesta sería la B, ¿sí o no? La B de Brasil. Brasil, Brasil. A más B. Ya está. Entonces, eso sería la respuesta en ese problema, ¿ya? La respuesta. ¿Todo bien entonces, jóvenes? Sí, ¿cómo no van a ganar 4-0? No puede ser. Mínimo 1-0, sí. Pero 4 ya. Igual vamos a llegar a la final, ¿sí? Como la Copa América pasada, ¿sí o no? Claro. Ya, muy bien. Sí, iban a hacer gol de honor, sino que se la falló. Ya. Entonces, ¿qué mundial? Muchos goles. Muchos goles, un gol nomás se fallaron también. O sea, porque quede 4-1.
Bueno, con eso entonces tenemos ahí nuestro problema número 6. Es directo, nomás cambio y usar un poquito de álgebra, ¿ya? Sí, pues, a ver, por acá buscamos uno que esté por acá. A las 7. La 7, la 7, la 7, la 7. Ese Carlos también molesta. Ya, mira, en la 7 me dicen que phi y beta son ángulos coterminales, ¿ya? Son ángulos coterminales. Entonces, y además dice que uno de esos ángulos coterminales, que es phi, está en el cuarto cuadrante. Phi en el cuarto cuadrante. El seno de beta, que es el otro ángulo coterminal, vale menos 2 sobre la raíz de 5. Me piden que calcule h. Ahora, acá no me están pidiendo que calcule phi o beta. No me están diciendo que calcule cuánto vale phi, cuánto vale beta, y no me da mucha referencia del ángulo phi o del ángulo beta. Solamente me dicen que son coterminales. Lo que sí me dan de dato y lo que me piden son razones trigonométricas. Entonces, lo que nosotros vamos a usar es la propiedad de que las razones trigonométricas de los ángulos coterminales, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí o no? Las razones trigonométricas de los ángulos coterminales son iguales. ¿Ya? Eso. Razones trigonométricas de los ángulos coterminales son iguales. ¿Ya? No la otra propiedad. La otra propiedad es sería que phi menos beta es 360 por un número entero. Eso no, porque no me dice nada para phi y para beta. Ni me están pidiendo. Pero eso sí me piden razones trigonométricas, así que trabajo con eso. Entonces, como el dato me decía que phi pertenece al cuarto cuadrante, entonces yo el seno que tengo para beta lo puedo cambiar por un phi. Entonces, seno de phi, sí, se puede cambiar porque las razones trigonométricas son iguales, ¿sí o no? Seno de phi lo puedo poner como menos 2 sobre la raíz de 5, ¿no? Ahí está. Dibujo mi angulito phi que va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? La C, Marita. A ver. La C. Colombia, Colombia, Colombia también. A ver. Y por acá dibujamos nuestro angulito phi en el cuarto cuadrante. Ahí está. Ya. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ubicamos un puntito. Recuerda que el seno de phi es la ordenada que funciona como cateto opuesto sobre el radio vector que funciona como hipotenusa. Entonces, raíz de 5 sería el radio vector y del puntito la ordenada vale, ¿qué vale la ordenada? Menos 2. Menos 2. La C también le sale a Betty, mire. La C a Betty. Ya confirma lo que puso Marita. Eh, me faltaría, me faltaría la primera componente, la abscisa, la abscisa. Y esa abscisa proviene de la parte positiva del eje X. Así que el X que tú debes encontrar debe ser positivo. ¿Ya? Entonces le pongo X sub 0. Y aplico Pitágoras. Pitágoras. Hipotenusa, que es como raíz de 5 al cuadrado, es X sub 0 al cuadrado, que es como un cateto, más el otro cateto, que es menos 2 al cuadrado. Y de ahí vas a encontrar el X sub 0 al cuadrado, que va a ser 1. Y si le sacas raíz cuadrada, te queda más o menos. Recuerda, no lo descartes porque es negativo, puede ser negativo. Pero en nuestro caso, el X sub 0 va a ser positivo, ¿sí o no? ¿Sí? Elegimos el positivo, porque el X lo sacamos de la parte positiva del eje X. Por eso elegimos el X sub 0 positivo. 1. Entonces, para el puntito, menos 2, que es ordenada, funciona como cateto opuesto. X sub 0 es cateto adyacente. Eso sería 1, ¿no? Como cateto adyacente. Y raíz de 5 sería como hipotenusa. Reemplazamos en lo que nos piden, que es h, es raíz de 5 por secante de phi. La secante es
hipotenusa sobre cateto adyacente, que es 1. Y eso lo resto con, aunque lo resto con la tangente, o lo sumo con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es la ordenada y cateto adyacente es la abscisa. Operando raíz de 5 por raíz de 5, 5, más por menos, menos 2, y te da 3 la respuesta. ¿Sí? 3. Muy bien, muy bien, muy bien, Betty, muy bien, Marita. La respuesta sería la C de cachimbo. De cachimbo. Chimbo. De ciclero. Muy pronto, ¿sí o no? Ya. Para eso tienes que dar bien tus exámenes semanales, para no llegues a nivel ciclero. Muy bien. Listo, entonces, con eso, jóvenes, estaríamos terminando. Ya sabes, el día de hoy voy a estar colgando los problemas que no hemos llegado a resolver, ¿sí? Voy a colgar los problemas que no hemos llegado a resolver para que tengas una serie de problemas ya resueltos. ¿Estamos? Listo, entonces jóvenes, con eso estamos terminando. Nos vemos, cuídense todos. Nos vemos, Guillermo, Adriana, Nadia, Mireya, Mackenzie, Álvaro, Nicole. Nos vemos, Taira, Milen, Luz María, Jotfred, Valeria, Betty. Nos vemos, Adrián, Ismael, Marita. Sí, nos vemos, Álvaro. Jan, Enzo, nos vemos. Ana Gabriela, Rayel, nos vemos. Cuídense todos, jóvenes. ¿Dónde estás? Te vayas acá. No, no. Uy, ahí está. No vemos.